¿Han estado ustedes en el funeral de algún joven o de algún niño alguna vez? Es algo muy triste, ¿no es cierto? En una ocasión fui invitado a oficiar un funeral de una familia que yo no conocía. Era una pareja de alrededor de unos 30 años de edad que no hablaban español y estaban buscando un ministro que les ayudara en su duelo porque habían perdido a su primer hijo unos pocos días después de nacido. Era un bebé. Y recuerdo que yo estuve ahí en ese lugar y estuve tratando de darles consuelo de la palabra de Dios a ellos. Pero era tanto su dolor que no creo que ellos hayan puesto mucha atención en las cosas que yo decía. Se les notaba en el rostro su pesar, su pérdida. Muy, muy triste. Ellos no iban a la iglesia, no conocían de la paz y de la seguridad de nuestro Señor Jesucristo. Fue muy triste para mí ver ese cuadro. En otro caso, había un hermano de una iglesia que servía con nosotros en un ministerio que yo empecé. Era una escuela de inglés gratuita para la comunidad. Y él era un voluntario, era uno de nuestros maestros, no hablaba español tampoco, pero él le daba clases a los hispanos. A él y su esposa estaban muy involucrados en la iglesia, habían ido a la iglesia toda su vida y habían llevado a sus hijos a la iglesia desde niños. Y su hijo mayor, como a los 23 años, pues perdió la vida. Y estuvimos en el funeral con ellos y fueron meses. Ellos seguían sirviendo, él seguía sirviendo en nuestro equipo, pero se le notaba en el rostro la tristeza de la ausencia de su hijo. Cualquier pérdida es dura, pero perder a un hijo ha de ser algo muy, muy duro, muy especial, porque no es algo común, ¿verdad? Nunca va a ser fácil un duelo, pero la muerte de un hijo joven es algo muy duro. Y peor si es el único hijo, ¿verdad? Y peor si además eres viudo o viuda. O sea, peor todavía. Es quedarte devastado, como sintiéndote completamente solo. Que no hay quien te entienda y ni que pueda compartir tu dolor y tu pérdida. Y ese es el cuadro. Ese es el cuadro de la historia que hoy vamos a terminar de estudiar. Se le conoce como la viuda de Naín, a la mujer que perdió su hijo único. Viuda y además pierde su hijo joven. Y quiero invitarlos a acompañarme en el análisis de los últimos versículos de esta historia que ya Marcos nos hizo el favor de leer. ¿Y cuál es el tema, el punto central aquí de la historia? Es la compasión de Dios. La compasión que Dios nos extiende por medio de nuestro Señor Jesucristo, especialmente a los más marginados que sufren. Yo le puse a este mensaje un título que puede sonar extraño, pero lo he titulado Jesús y los invisibles. ¿Jesús y los invisibles, Luis? ¿De dónde se te ocurre eso? Bueno, les voy a explicar. Si ustedes leyeron, como yo, la historia anterior, se acordarán los que estuvieron escuchando esa enseñanza. Se trataba de un centurión romano que tenía un esclavo joven que cae seriamente enfermo al punto de la muerte. Entonces el hombre acude a las autoridades de la ciudad que eran sus aliados, intercediendo ante Jesús para que cure al joven esclavo y lo consigue. En la historia que vamos a terminar de estudiar hoy, es una historia completamente diferente. Es una historia diferente porque trata de Jesús saliendo de su pueblo, yendo 50 kilómetros al suroeste de donde radicaba Capernaum. Va 50 kilómetros al suroeste hasta la aldea de Naín. Y entonces, al llegar a la entrada de la aldea, esto es un resumen de lo que hemos aprendido anteriormente, se topa con un cortejo fúnebre. Seguramente a la cabeza iba
la única familia que le quedaba al difunto, que era su madre, viuda. Y era tan desgarrador el cuadro que Jesús se conmueve al encontrarse. Y Jesús le dice, deja de llorar. Él ya sabe lo que va a hacer. De eso hemos estudiado en las 2 semanas anteriores de esta historia, cómo Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tiene lugares y ocasiones especiales reservadas en el calendario de cada uno de los creyentes para un día manifestarse con poder en su vida y revelarse a ellos. Es trabajo del creyente estar vigilante cuál es el lugar y el momento en que Dios puede revelarse a su vida, porque si no, se nos va de largo la oportunidad. Y entonces Jesús siente una profunda compasión, y yo expliqué todo eso en detalle en la enseñanza anterior, y le dice, deja de llorar, lo cual nos enseñó acerca de la intensa pasión de Dios, de esa faceta emocional de nuestro Creador que a veces pasamos por alto, y que lo mueve a la misericordia por los que sufren. Ahora, noten los contrastes entre la historia del milagro anterior y esta historia que estamos estudiando hoy. Aquella historia era de un varón. Esta, ¿quién es la que sufre? Una mujer. Ya de por sí eso era una desventaja. Los fariseos más radicales decían, Dios, gracias que no me hiciste mujer, que no me hiciste gentil y que no me hiciste perro. Imagínense nomás. Así que ya de por sí ser mujer era desventaja en una cultura machista, ¿no? Pero no solo era mujer, el otro era hombre, un centurión. Además, el otro era un gentil, ¿me entienden? Era un pagano que no conoce del judaísmo. Esta mujer, no lo dice el texto, pero se obvia porque está en el corazón del país, debe ser una judía. ¿Entienden? Aquel era un hombre poderoso, apalancado, era centurión, tenía bajo su autoridad cantidad de soldados adiestrados, además que tenía el favor de las autoridades de la ciudad, ¿se acuerdan? Pero esta mujer, ¿qué tiene? Nada, no tiene ni marido que hable por ella. El único que le quedaba se le acaba de morir. Así que esta es una desposeída. Era una persona del margen. ¿Entienden? Aquel hombre buscó la ayuda de los judíos para interceder, pero esta mujer no pidió nada. No sé si ya notaron, pero aquí ella no pide nada. Allá el hombre pidió. Allá él pidió por un esclavo joven, pero ella no está sufriendo por un esclavo joven. ¿Por quién sufre? Por un hijo joven. Allá está pidiendo la sanidad de una enfermedad. Está gravemente enfermo. Este no está gravemente enfermo. ¿Qué tiene? Está muerto. Probablemente por eso nadie hubiera pedido nada. Ya qué caso pensarían hay en ese estado, ¿no? Así que pueden ver ustedes una serie de contrastes. Comparado con el centurión romano, esta mujer que es mujer, viuda, con un muerto encima, ella no es nadie. Ella es una persona invisible. Ella es una persona invisible que ni siquiera conocía a Jesús ni pidió nada. ¿Y por qué vamos a estudiar en esta última parte bajo esta perspectiva? ¿Por qué le puse este título, Jesús y los invisibles? ¿Y por qué deberías escuchar este mensaje tú? Por varias razones, pero te voy a dar 2. Primero, porque el mundo está lleno de invisibles. El mundo está lleno de los que yo estaba informándome ahí con mi hijo. Los gamers, los jóvenes les llaman los NPC. ¿Saben qué son los NPC? Yo no sabía. Eso fue nuevo para mí. Los NPC son los non-playable characters. ¿Qué son esos? Cuando tú ves los videojuegos, están los que están jugando y atrás hay unos monos ahí que hacen que pasan caminando. Y hay gente que es así en el mundo. Hay personas que yo los llamé invisibles. Son personas que le importan poco al mundo, le importan poco a los poderosos, le importan poco a los influyentes.
salvo cuando los necesitan para su propio beneficio. Los políticos los buscan solo cuando son temporada de elecciones, pero luego se olvidan de ellos. Los patrones los contratan, el día que se lastiman, los reemplazan por otro. Olvídate, eso es simplemente un trabajador. Los entrenadores los usan cuando ya no hay nadie más, pero cuando llega alguien mejor, ¿qué hacen? Lo sacan del equipo. Son personas de las que pocos quieren ser amigos. Son personas promedio, son invisibles. Son un número más en muchas listas. Como la mujer esa, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué podría decirse que ella fuera para sobresalir? No era nada. El mundo está lleno de invisibles. Una vez escuché de un homeless decir que lo que más le dolía de haber llegado a ese estado no era la miseria, la enfermedad, era ser invisible, así dijo. La gente pasa como si yo no existiera a mi lado, ni me voltean a ver. A veces no sé si me dan un lonche, una moneda, para quietar su conciencia, pero a veces yo lo que quisiera es que mejor se pararan un rato y me miraran y conversaran un rato conmigo. Yo también fui como ellos son, pero soy invisible. Los invisibles. El mundo está lleno de invisibles. De gente sencilla por miles que no le importan a casi nadie más que a sus seres queridos y a veces ni a ellos. Pero no solo porque afuera hay muchos invisibles. Este tema es importante también es porque muchos de nosotros somos invisibles para otros. Aún aquí. Porque entre nosotros también hay los que no destacamos en los estudios. Tal vez dices, no, yo nunca fui bueno ni para los estudios. Yo era de los burritos. Para el deporte, pues mírame el cuerpo. ¿Tengo cara de atleta? Pues no. Ni en el arte, yo no canto como Gris, no toco como Marcos. Bueno, hasta la puerta, tocar la puerta me sale desafinado a mí, ¿verdad? Nunca he sido rico y a estas alturas no creo que voy a ser rico. Y cuando empezamos a pensar en lo espiritual, a veces nos sentimos también como invisibles. No soy el cristiano o la cristiana que debería de ser. ¿Por qué Dios tendría que oír mis oraciones cuando en la lista de cristianos seguramente hay un chorrocientos mil por delante de mí que sí son mejores que yo, que se esfuerzan más, que saben más, que seguramente si Dios quisiera prestarle atención a alguien, primero le va a hacer caso a alguien más, porque ¿quién soy yo? Yo soy casi invisible. Y si Dios me da la atención, pues es después de que atienda a los importantes, ¿verdad? Pues aquí hay una historia de que Jesús hizo espacio. Es más, no solo Jesús hizo espacio para acercarse a una mujer invisible, sino que movilizó a miles de personas por ella. Porque movilizó muchísima gente, se dieron cuenta en la lectura, ¿no? Se levantó, sus discípulos lo siguieron, multitudes lo siguieron, y todo eso, ¿por qué? Por una mujer que no era nadie importante en su tiempo. Es más, ni el nombre tenemos. Si llegamos al cielo, por la gracia de Dios, y andamos buscando por quién vamos a preguntar. Oiga, ¿alguien sabe dónde está la viuda de Naín? Imagínate. No tiene nombre la señora. En el relato bíblico no tuvo nombre. Es una NPC, ¿verdad? De la historia bíblica. Su historia, vámonos, ¿verdad? Pero a lo mejor tú te sientes como ella, a veces. Que la verdad, ¿quién te va a hacer caso a ti? Yo no estudié como otros, yo no sé griego, yo no sé hacer un buen bosquejo, yo ni siquiera leo la Biblia como debería, pero igual sufro. Y esta historia es una historia
de que Dios tiene atención para los marginados, para los de la orilla, para los que ya son casi invisibles. Si alguna vez te has sentido así, entonces esta historia debería darte esperanza. Es una historia hermosa. Ya empezamos conociendo, la historia tiene 3 partes: el escenario, versículo 11, el milagro, versículos 12 al 15, y los efectos del milagro, versículos 16 y 17. En la parte central, la del milagro, dije que hay 3 momentos. La llegada de Jesús cuando se topa con el cortejo fúnebre es el primer momento. El segundo momento es la reacción emocional que Jesús experimenta al ver el dolor. Y el tercer momento es cuando Él responde, movido por la compasión, y obra el milagro. Y ahí nos quedamos, y hoy vamos a hacer el análisis a partir de los versículos 14 en delante. Mi meta es terminar el análisis de esta historia. Y al final, hacerte un reto de esperanza. Así que retomemos a partir del tercer momento del milagro, versículos 14. Jesús obra el milagro aquí. El milagro de una resurrección. Vuelvo a leer el versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Este tercer momento de la historia, vemos a Jesús hacer 3 cosas, si fueron atentos al versículo 14. Primero, Jesús detiene el féretro, después le habla al muerto, y tercero, se lo devuelve a su madre. ¿Observaron eso? Vamos a considerar cada uno de esas acciones de Jesús. Primero, Jesús detiene la procesión. Y eso es lo que nos está diciendo Lucas cuando dice que Jesús, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Aunque Lucas aquí nos dice que Jesús tocó el féretro, es decir, el objeto de madera sobre el cual habían colocado el cuerpo inerte. Hay debate entre los comentaristas si fue, porque algunas veces la costumbre era una y a veces otra, pero unos creen que pudo haber sido una caja y otros que pudo haber sido nada más una plataforma de madera. No importa lo que sea. El texto no dice que tocó al muerto directamente, sino que tocó el objeto que lo portaba. ¿Entienden? Obviamente no podían ir cargando el cuerpo suelto. Tenían que haberlo puesto sobre algo. Y Jesús agarró eso. Tomó eso. Tocó el féretro. Así traduce el texto en español. Ahora, la palabra que Lucas escoge ahí para tocar no es la palabra tocar así, como la que cuando jugabas a la traes decíamos los mexicanos, tú la traes, ¿verdad? Allá en Guatemala no me acuerdo cómo le decían. Y digo, refiero a Guatemala porque viví 6 años ahí. Y en República Dominicana, donde vivimos también otra temporada. Nomás me acuerdo de México. Pero aquí también le dicen tag, ¿verdad? No es ese tag el que está hablando aquí. No, Jesús no tocó así como diciendo, a ver qué es, a ver. Como cuando hay un funeral y vas tú así como a poner una flor encima o tocas. No es eso lo que está diciendo Lucas. Aquí la palabra tocar que usa Lucas es agarrar con firmeza. Es la misma palabra que se usa en Juan 20, 17 cuando el Señor Jesús ha resucitado y dice el relato del Evangelio que llega María Magdalena y Jesús le dice, suéltame. En Reina Valera dice, no me toques, que es la misma idea aquí, pero es que no es clara la palabra. Sí, lo que Jesús le está diciendo a María Magdalena ya es, suéltame, ya lo tenía bien agarrado. Como diciendo, te me fuiste, pero no te me vuelves a ir. Y se ve que lo agarra de los pies y él le dice, suéltame, tengo que ir ante mi Padre. Ese es el verbo que usa Lucas aquí, pero en sentido afirmativo. Jesús no solo tocó el féretro, Jesús lo agarró, eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es el cuadro aquí? Miren, lo que está sucediendo es que va el cortejo fúnebre, ahí llevan el cuerpo, ¿verdad?
Ahí van caminando con el cuerpo. Y cuando Jesús se topa y ve a la mujer, Jesús se compadece al ver todo el cuadro. Bien gris toda esa escena. La mujer llorando y las plañideras, las lloronas profesionales, ¿se acuerdan? ¡Ay! Todos llorando, bien triste. Y entonces la idea es que va avanzando eso y Jesús agarra el cuerpo y literalmente lo detiene. Porque el texto es muy claro. ¿Qué dice? Los que lo llevaban se detuvieron. Obvio. ¿Qué hubiera pasado? Si Jesús no nada más lo toca, Jesús lo agarra fuerte, ¿qué pasa si siguen avanzando? Se va a caer. Pues obviamente no van a... O sea, aquí se nota cuál fue la intención de Jesús al tocar el cuerpo. ¿Cuál fue la intención? Detenerlos. Exactamente. Ese es el punto. Jesús los detiene. Los detiene. ¿Ok? Si hubieran hecho eso, si hubieran querido avanzar cuando Jesús lo detiene, se les cae el cuerpo. Oigan, qué deshonra para el difunto, ¿verdad? Jesús estaba determinado a hacer algo. En pocas palabras, así como decimos los latinos, de aquí no pasan. Eso es lo que está haciendo Jesús, ¿entienden? De aquí no pasan. Aquí se van a detener. ¿Por qué Jesús hace eso? Bueno, porque Jesús está decidido a cambiar las cosas. Nosotros ya sabemos el fin de la historia. En lugar de salir al cementerio, ¿qué va a hacer Jesús? Va a devolverle el hijo fallecido a su madre. Él sabe lo que va a hacer, ¿no es cierto? Pero ellos no saben. Ellos han hecho un plan para ayudarle a la señora en su duelo. ¿Y cuál era el plan? Pues vamos a cargarle el muerto. Vamos a llevarlo allá, para el cementerio. Ya tenían su plan bien hecho. Y Jesús se les atraviesa en el camino y les estorba su plan. Ese es el detalle aquí. ¿A dónde creen que van? Y nosotros tenemos que hacer una pausa y hacer una reflexión aquí. Hermanos, a veces el Señor no te deja avanzar en tus planes porque Él tiene otros mejores. Según ellos, ¿cuál era el plan? Pues enterrar al muerto, ayudar a la pobre señora, ¿verdad? Y Jesús dice, no, yo tengo algo mejor. Y entonces les agarra ahí el cuerpo. Bueno, el féretro, dice el texto. Hermanos, ¿no es cierto que cuando nosotros hacemos un plan, tendemos a creer que nuestros planes son los mejores? Nuestros planes son los mejores. Puede parecernos imposible que Jesús tenga un plan mejor que el nuestro. Porque pensamos que siempre sabemos lo que es mejor para nosotros. Por eso aquí va un consejo para ti y para mí. Cuando veas que por más que te esfuerzas, tus planes no avanzan, no te enojes, no te aferres, no vas a tumbar el muerto y qué vergüenza. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En forma alegórica. Puede ser que el Señor esté detrás de tus planes frustrados. Puede ser. La perseverancia es indispensable para el éxito de los planes. ¿Qué estoy diciendo? Es bueno hacerse planes. Y no porque te hagas planes y los intentes y se ponga difícil significa que debes de soltarlos a la primera. Es bueno ser perseverante, porque el que persevera alcanza. ¿Cuál es ese versículo, hermanos? No es un versículo. ¿Ok? No es un versículo. Pero la perseverancia es bíblica, en otra manera. Así que perseverar a pesar de los obstáculos es una buena idea. Pero hay veces que es demasiado extraño. Que hay ciertos planes que por más que tú quieres, no prosperan. Cuando tú llegues a ese punto, puede ser que el Señor quiera hacer una cosa. Y vale la pena detenerse y preguntarle, Señor, ¿eres tú el que está detrás de todo esto? Me estoy obsesionando por conseguir los planes de lo que yo pienso que es mejor para mí. ¿Eres tú el que está detrás de todo esto? Muéstrame en tu palabra. Dame una señal de confirmación. Yo quiero hacer tu voluntad. Porque a lo mejor, regresando a la historia, esos hombres no conocían a Jesús, ¿o sí?
No lo conocían. Si lo hubieran conocido y supiera quién es y de lo que es capaz, pues entonces dejan de llorar y empiezan a hacer fiesta cuando lo vean, ¿verdad? Hubieran dicho, oh, ahí viene el que va a resucitar a Lázaro, tan seguramente que va... Pues no, no saben en la historia. No, Jesús nunca ha resucitado a nadie. Ya les dije en la primera de esta serie. Es más, resurrecciones entre ellos, no han habido en siglos. Y eso cuando existieron Elías y Eliseo. Nadie de ellos sabe quién es Jesús, ni de lo que es capaz. Si no hubieran dejado de llorar, hubieran empezado a celebrar, ahí viene Jesús. Pues no hicieron nada de eso. Ellos no saben lo que Jesús va a hacer. Simplemente tienen su plan. El hombre ya falleció, el hombre joven falleció, ya no hubo más lucha que darle. Vamos a terminar lo que se tiene que hacer. Y Jesús llega y no, ¿a dónde creen que van? Ustedes hicieron el plan de sacar a este muerto, llevarlo allá afuera. ¿Qué creen? No pasan de aquí. No van a pasar hoy. Este muertito se regresa para su casa. Fíjense. Ahora me imagino hubiera un necio ahí, un Luis Floriano, cargando el muerto y ¡ahora suelta! Ahí empezar a jalar, ¿verdad? ¿No será que ahí habrá algunas veces que nosotros somos así? ¿Jalando el plan? No, yo ya hice mi plan, ¡suéltale! Y él dice, no vas a pasar de aquí, tengo yo otro plan. Por otro lado, otra faceta, otra implicación teológica aquí en el texto es la siguiente, miren. La ley de Moisés decía que los cadáveres, que cuando una persona pasaba de vivo a muerto, perdía la vida, el cuerpo inmediatamente se convertía en una materia ritualmente contaminante, ceremonialmente infecciosa para las personas y las cosas. Si cualquier cosa tocaba a un muerto, según la ley de Moisés, esa cosa se convertía en una cosa ceremonialmente contaminada. Tenía que ser lavada y esperarse un día para ser purificada. Y cualquier persona que tocara una cosa que tocó a un muerto, se contaminaba por un día y tenía que esperarse todo el día para purificarse y hasta el día siguiente ya se libraba de su impureza. A veces le llamaba de su inmundicia. Qué feo sonaba eso, ¿verdad? Pero si por la de malas lo que tocabas no era una cosa que tocó un muerto, sino tocabas al muerto mismo, peor, 7 días de contaminación. Números 19:22. Todo lo que la persona inmunda toque quedará inmundo y la persona que lo toque quedará inmunda hasta el atardecer. O sea que el que tocaba un objeto que tocó un cadáver se convertía inmundo hasta el atardecer, que era el fin del día, según la ley de Moisés. Pero, Números 19:11, el que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. ¿Se imaginan? 7 días fuera del campamento, órale. En ese tiempo estaban los israelitas peregrinando de Egipto a la tierra prometida en el desierto. En el corazón estaba el tabernáculo, que era una tienda de campaña, templo, un templo en forma de tienda portátil, y allí estaba la presencia de Dios, y todos los israelitas por tribus, las 12 tribus acomodaditas, toda una organización perfecta que tú puedes leer en Números. El príncipe, el gobernante más importante de cada tribu, ponía su tienda en la posición que le tocó a cada tribu, frente al santuario, al tabernáculo, al centro. 3 tribus de cada lado, de los 4 lados del santuario, 3 tribus, y en el centro de cada tribu, el príncipe más importante de la tribu, su tienda mirando al tabernáculo, y detrás de él acomodaditas todas las tiendas. No, era algo maravilloso cómo Dios los organizó en el desierto. Pero si tocabas un muerto, para afuera. Pero es que, fuera. Ahí le sacaban el de sábado gigante. Ay, pastor, ¿cómo ora? ¿Verdad? Ya no sale, pues, cuando yo lo veía cuando era niño ese. Que le tocaban la trompeta, ¿verdad? Y órale, para afuera del campamento, por andar tocando muertos. Ahora recordemos entonces que cuando los hombres tocaban un muerto, se contaminaban.
Eso era una ley en Israel. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Cuando Jesús toca a un muerto, no es Jesús que se contamina, es que el muerto revive. ¿Ven la diferencia de esto aquí? Eso es completamente inaudito en la historia de Israel. Para ellos el que toca el muerto se perjudicó. Y aquí vemos a Jesús sin ninguna preocupación de contaminarse. Solito va derecho sobre el féretro. Si era una tabla, es muy probable que Jesús haya tocado el cuerpo. ¿Entienden? Si era una caja, pues tocó la caja nada más. No importa. Esa es la diferencia entre Jesús y todos nosotros, hermanos. Porque hay un simbolismo en esa ley de Moisés. ¿Cuál es el simbolismo, Luis? Nosotros los pecadores ensuciamos las cosas. Jesús, siendo santo, nos purifica. Esa es la diferencia. Nosotros por nuestro pecado, donde entra el hombre, entran problemas, ¿o no? ¿Verdad? Donde entra Jesús, hay perdón, hay purificación. Esa es la diferencia. Jesús puede purificar nuestras vidas de cualquier contaminación espiritual. Pero debemos venir a Él en oración, como nos manda la Escritura, en confesión y en arrepentimiento. Y nos purifica. Dice 1 de Juan 1:9, ustedes lo recuerdan, o al menos algunos de ustedes. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. De toda maldad. Una de las cosas que nos hacen sentir invisibles para Dios son nuestras culpas. Al menos yo hablo por mí. Yo digo, ¿con qué cara yo me acerco a Dios? Otra vez cometiendo el mismo error. Pero Jesucristo no se contaminó, sino que purificó al más contaminador de todos, que es el cadáver, ¿verdad? Le dio vida. Pues nuestro Señor Jesucristo, cuando venimos y confesamos nuestro pecado, nos purifica de toda maldad, dice 1 de Juan 1:9. Nos limpia de toda maldad. ¿Te imaginas que te fueras hoy de aquí, si tuvieras todavía preocupación, completamente seguro de que todos tus pecados otra vez fueron limpiados de tu conciencia? Y no por venir a la iglesia, sino por acudir a Cristo, por confesar tu pecado directamente a Él. Entonces Dios te vuelve a limpiar. En la analogía de la historia de Juan capítulo 13, dice que el Señor Jesús, antes de celebrar la cena del Señor, la última cena, le lava los pies a los discípulos y cuando llega con Pedro le dice, ¿tú me vas a limpiar a mí? No, ¿cómo crees? Y Pedro le dice, tú no me vas a limpiar a mí. Y le dice Jesús, bueno, si no te limpio no tienes nada que ver conmigo, no tienes parte conmigo. Y Pedro el dramático le dice, entonces báñame todo. Así le dice. Siempre hay gente así, ¿no? Todo nada. Y Jesús le dice, el que ya está limpio no tiene necesidad de bañarse, sino los pies. Así le dice Jesús. Pero Jesús no estaba hablando de bañarse, hermanos. Estaba hablando de lo espiritual. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados en términos judiciales. En términos judiciales, todos nuestros pecados son perdonados. Pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros que aún ni siquiera hemos cometido. Todos son perdonados judicialmente. ¿Qué significa eso? Que somos declarados justos delante de Dios. No somos justos, somos declarados justos delante de Dios. En términos de justificación, somos perdonados. Pero en términos de comunión, depende de nosotros, no depende de Cristo. Mi justificación depende de la obra de Cristo.
Mi comunión no. Para yo gozar de comunión con el Padre, necesito confesar mi pecado regular. ¿Qué significa eso en términos claros, Luis? Que tu salvación eterna no es resuelta por tus esfuerzos, sino por la obra de Cristo. Cuando te conviertes, te arrepientes y te conviertes al Señor Jesucristo, está asegurada tu justicia eterna. Pero la fraternidad, el compañerismo con Dios depende de tu condición continua. Y como todos pecamos, yo quiero gozar de comunión, es la palabra que usa Juan, koinonía. Entonces, ¿qué hago? Confieso mi pecado y entonces restablezco la koinonía. El ejemplo que yo he dado a los creyentes para dejar claro este punto es, cuando tú te conviertes a nuestro Señor Jesucristo, tú llegas a ser hijo de Dios. Primera de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. El versículo 13, parafraseando. Así que el día de tu conversión vas a ser hijo de Dios. ¿Entiendes? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano. Digamos que uno de tus hijos viene y te falta el respeto, ¿verdad? Te dice algo así, un poco amable, y te dice, órale, inútil, saca el billete porque necesito. ¿Perdón? ¿Qué? Órale, ruco, ¿verdad? Ah, sí, muy bien. Lo que voy a sacar es otra cosa, el cinturón, ven para acá, ¿verdad? Entonces te falta el respeto, te deshonra, obviamente no vas a estar contento, ¿correcto? Que no espere venir y en 5 minutos después de que te falta el respeto, que no espere que le vas a hacer un favor, que lo vas a premiar, claro que no. Primero, ¿qué tiene que hacer? Que se disculpe para empezar, ¿verdad? Imagínate, entonces, ahora la pregunta, ¿deja de ser tu hijo o tu hija? No, pero no estás contento, ¿verdad? Ese es el punto aquí. Nuestra conversión, nuestro estatus queda definido como hijos de Dios. No vamos a dejar de ser hijos de Dios por lo que hagamos, pero sí vamos a perder el agrado y bendiciones temporales de parte de Dios. No esperes que en un lado estás pecando con tus labios y a los 5 minutos, ay, Padre, bendíceme, sáname. Sáname ahora sí, Padre. ¿Y hace rato qué? ¿Verdad? Ahora imagínate que el escenario contrario. Vas a salir de tu trabajo, tu hijo te hace un berrinche, órale, levántate, ya tienes que ir a la escuela, tu mamá te va a llevar a la escuela, ándale, levántate, tiende esa cama. No quiero, y empieza a hacer su berrinche, ¿no? Ya me tengo que ir, más te vale que te levantes y hagas lo que te digo. No, pues no quiero, ¿qué? Yo sé que esas cosas nunca pasan. Pasaron un día en una historia de una familia alien, por allá, ¿no? Y se porta insolente el mocoso y te hace un berrinche y te desafía y dice, ¿qué? ¡No! Pero traes prisa, te vas. Dices, no, vas a ver cuando regrese. Y hasta la mamá se lo profetiza, ¿no? Vas a ver con tu papá cuando venga. Vas a ver. Entonces aquel ya está, piense y piense, ¿no? Y en la tarde llega el papá, ya está más sereno y dice, a ver cómo les fue. Llega y todavía no termina de abrir la puerta y el muchacho sale corriendo, lo abraza de las piernas y está llorando, sinceramente. Le dice, I'm sorry, perdón. Perdón, Daddy. ¿Qué le dices, verdad? Es tu hijo, es tu hija. Y ya abres la puerta y ya está la esposa nomás viendo a ver qué vas a decir. Y ya te ves tentado a darle tu sermón y todo. Y peor, si le dices, no, es que te portaste, sí, tienes razón, papá. Si te desarma, peor, ¿verdad? Casi nomás le falta bajarse el pantalón. Dale aquí, papi. Tú dices, ok, it's fine, no worries. Porque te acuerdas que tú fuiste hijo también, ¿verdad? Se acabó el problema. ¿O no? Es todo. Es todo. Ese es el punto. Ese es el punto.
Nuestra comunión se restaura con nuestro Padre. Es todo lo que Él espera. Confieso mi pecado, se acabó el problema. Ahora sí ya hay confianza. Es más, hasta el papá le dice, ya, pues ya. Vamos a comprar una paleta, vente. Ahora el padre se complace de la actitud humillada del hijo y no tiene ninguna reserva para atender a su necesidad o concederle una alegría. No estoy diciendo que un padre alcahuete es nuestro Dios para con nosotros, que pecamos, pero solamente es una ilustración y creo que captan el punto, ¿no es cierto? Bueno, nuestro Señor Jesucristo purifica nuestras vidas. Eso es lo que estoy diciendo. Lo hace el día de nuestra conversión y lo hace y lo sigue haciendo cada día cuando venimos a Él. En una actitud humilde y confesa. Y entonces, regresando a la historia, ahora, si tú te sientes culpable, ¿qué es lo único que necesitas hacer? Voltear a Dios, admitir tu pecado, pedir perdón. Se acabó el problema. Se acabó. No tienes que pedir perdón 1,000,000 de veces por el mismo problema. Dios no es como nosotros. Que decimos que perdonamos, pero luego no perdonamos. ¿Verdad? Perdóname, perdóname. Está bien, te perdono. Y al rato, ¿qué te pasa? Nada. ¿Verdad? Ya, perdóname. Ya te perdoné. Y no, es que lo has hecho. Y otra vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Dios no es así. La Escritura dice claramente, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. En Hebreos 10. Nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Es el cristiano el que falla. Es el cristiano que va, se siente culpable, pide perdón a Dios, pero le cuesta creer que Dios lo perdona a la primera. Claro, se sigue sintiendo mal, no sabe diferenciar entre sentir el efecto, la consecuencia de la tristeza y la culpa. No es lo mismo tristeza y culpa. La culpa se resuelve cuando confiesas con arrepentimiento tu pecado. La tristeza no. Todavía te sigues sintiendo triste. Digamos que tratas mal a tu esposa, reconoces tu falta, le pides perdón. Ella te perdona, pero se sigue sintiendo triste, ¿o no? Bueno, eso es normal, pero el problema no es perdón, es tristeza, no es la culpa y no debes confundir. A veces el cristiano peca, pide perdón a Dios y se sigue sintiendo triste, se confunde y lo confunde con culpa. Y entonces la próxima vez que ora le dice, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. ¿Por qué? Pues por el pecado, el que ya te confesé hace rato. ¿Cuál? El pecado, ese pecado que no le devolvió el cambio, ¿verdad? Ese. ¿Cuál? El que te confesé hace rato. ¿Cuál? ¿No te acuerdas que? No me acuerdo. Yo no soy como tú. Yo dije, cuando yo perdono, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo no soy como ustedes. Yo ya no recuerdo tu pecado. No, es que no me has perdonado. Ahora estás pecando de mentiroso a Dios. ¿Me entiendes? Ahora estás cometiendo otro problema más grande. Porque Dios dijo, yo ya te perdoné. Pero ahora tú le dices, no, es que no me has perdonado porque todavía me siento mal. Ahora lo acusas de mentiroso. Pero Dios sí nos perdona. Pero no significa que va a levantar la tristeza de nuestro corazón, porque también la Escritura dice en otro lugar en Efesios que no contristemos al Espíritu Santo. Eso es una consecuencia de nuestro pecado. Sentimos la tristeza de Dios, que nos dura un rato. Pero no confundas la tristeza con la culpa. Porque Jesús es fiel y es poderoso para purificarnos. Jesús obra el milagro de la resurrección. Continúa en el relato de Lucas. Y Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús no solamente tocó el féretro, le habló al difunto, ¿verdad? La palabra joven aquí, ya dijimos, se refiere a un joven entre 20 y 40 años de edad. O sea, era un joven adulto. Ese muerto era el heredero legal de cualquier propiedad de sus padres. Pero muerto, no podía hacer ya nada por su madre. Además, la orden es clara de Jesús. ¿Qué le ordena? Levántate. ¿Qué le ordena?
Por desgracia, esa orden en español está en voz activa. Pero el texto original, la orden no está en voz activa. La orden en griego es voz pasiva. No entiendo nada, Luis. Ok. Sé levantado. Así dice. Jesús no le está diciendo al muerto que se levante a sí mismo. Él está diciendo, sé levantado. Lo que está Jesús aquí es haciendo un énfasis en que el muerto no puede levantarse por sí mismo. Algo o alguien más tiene que levantar a ese muerto. Sé levantado, dijo Jesús. ¿Saben ustedes que en la Biblia hay dos tipos de muertos? Los muertos físicos y los muertos espirituales. Ninguno de los dos, ni el muerto físico ni el muerto espiritual, puede levantarse por sí mismos. Ambos tienen que ser levantados por Dios. Si ha de vivir un muerto físico, Dios lo tiene que levantar. El muerto no se puede levantar solo. ¿Entienden lo que digo? Tampoco el muerto espiritual. Y el muerto, tras oír la orden, ¿notan lo que dice el texto? ¿Verdad? Versículo 15. El que había muerto se incorporó. Literalmente significa se sentó de manera erguida. Se sentó y se ven las evidencias inmediatas, ¿verdad? De que ahora vuelve a tener vida. Dos cosas. Se sienta y empieza a hablar. ¿Verdad? El texto así lo dice. Dice que él empezó a hablar de nuevo. Las evidencias de la resurrección son las acciones. Lo que antes era imposible para el muerto, ahora es posible por la obra, la intervención divina. Y hay un paralelo entre esta historia y la realidad espiritual en la conversión de un pecador. La Biblia dice que cuando nosotros no conocemos a Cristo, ¿cómo estamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1 y versículo 4 lo vuelve a decir. Cuando estábamos muertos, alienados espiritualmente, separados, incapaces de hacer algo espiritual por nosotros. Entonces Dios da la orden y dice, muerto, levántate. Y el pecador, entonces, por el poder de Dios, el que está muerto espiritualmente ahora, empieza a mostrar acciones que demuestran que ahora tiene vida espiritual. Vida espiritual. Pero la tercera acción de Jesús, dijimos 3 cosas hace Jesús ahí, ¿verdad? Detiene el féretro, le habla al muerto y luego se lo devuelve a la madre, que realmente era el propósito final de Jesús, la compasión de Jesús. O sea que la meta no era la resurrección, sino ser un medio. ¿Cuál era la meta de Jesús? Consolar a la invisible. ¿O no? Eso era. Fue por la compasión que tuvo por la señora que Jesús hizo tremendo milagro, hermanos. Es más, si ustedes hacen un análisis de las resurrecciones de Elías y Eliseo, de las que les hablé la otra vez, ¿se acuerdan que les comenté de eso a los que estudiaron ese pasaje conmigo? Y si no, lo pueden oír ahí en internet. 2 resurrecciones mencionadas en el Antiguo Testamento. En realidad son 3, pero 2 resurrecciones fueron intencionales mediadas por un profeta. Hay una de que no mencioné porque es un relato de que unos iban cargando un muerto y que se les cae el muerto. En serio, eso dice el texto. Se les cayó el muerto y la tumba de Eliseo estaba abierta y los huesos de Eliseo estaban expuestos. Y cuando cae el muerto, ¡pum!, que agarra la vida. Pero ahí Eliseo no hizo nada. Fue Dios el que resucita al muerto solito. ¿Entienden? Por eso no se puede adjudicar una resurrección profética. En esos 2 casos de las resurrecciones, la de Elías y Eliseo, si ustedes leen con detenimiento esas resurrecciones, se van a dar cuenta que la resurrección no estuvo fácil. Cada uno de ellos tuvo que orar largo y hacer muchas cosas. Y finalmente Dios concedió la resurrección. Jesús no hizo nada de eso. Jesús solo le bastó una cosa para que resucitara el muerto. ¿Cuál fue? Decirlo. Joven, sé levantado. ¡Pum! Es todo. No tuvo que ayunar, no tuvo que encimársele al muerto, no tuvo que estar orando repetitivamente como los profetas. No. Esa es la diferencia de Jesús. Levántate y órale. Sé levantado. ¡Pum! Viene el poder de Dios. Se levanta y le dice,
¿Qué ole? ¡Raza! ¿Qué pasó? ¿Se imaginan nosotros, pobres, que van cargando al muerto? Es una combinación entre asombro y alegría, ¿no? No sé si lo dejaron caer y ya se andaba muriendo de risa. ¡Ay! ¿Verdad? Y Jesús lo agarra, seguramente ha de haber sonreído el Señor, ¿no creen? Lo agarra y le dice, ven, y se lo entrega a su madre. No, pero esto te parece telenovela de esas de final feliz. Hermanos, de la misma forma Dios tiene un tiempo señalado para dar a conocer a su Hijo a cada persona que Él ha destinado que lo conozca. Y quizás esa hora sea hoy para algunos de nosotros o de los que oigan este mensaje. La compasión de Dios es patente en esta historia. De hecho, 3 veces Lucas registra a Jesús mostrando compasión por familias en duelo por un hijo perdido. ¿Se acuerdan que les dije también al principio? 3 resurrecciones se le atribuyen a Jesús. Y las 3 son de personas que estuvieron muertas y Jesús se las devuelve a sus familias. La hija de Jairo, Lázaro y sus hermanas sufriendo su pérdida, ¿qué hace? Resucita a Lázaro, se lo devuelve a sus hermanas y aquí se lo devuelve a su madre. La historia de la viuda de Naín es una historia de las más bellas del amor y la compasión de Jesús a favor del dolor y de la miseria humana. Paralelo maravilloso con lo que Jesús hace con nosotros espiritualmente, que habiendo sido muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Y todo por gracia, por su bondad. ¿Y cuáles son los efectos del milagro para terminar? Versículos 16 y 17. Observen los efectos. 3 cosas. En primer lugar, versículo 16. El temor se apoderó de todos. Hermanos, cuando Dios manifiesta su poder de manera patente, una reacción muy humana es temor, al descubrir que Dios se acercó. ¿Se acuerdan en el pasaje de Lucas 5 cuando Jesús se le sube a la lancha a Pedro y le dice, boga mar adentro, lanza la red y Jesús hace la pesca? Bueno, Jesús multiplica los peces y cuando Pedro ve el milagro, ¿qué dijo Pedro? Apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Qué tuvo Pedro? Miedo. Dijo, ¿quién es este que está aquí? ¿Y yo? Él sabe cómo soy yo. Cuando tú sabes que Dios está manifestando su poder cerca de ti, te da miedo. Dices, Moisés, ¿se acuerdan cuando anda en el monte buscando las chivas y llega y ve la zarza ardiendo? Y dice, voy a ver qué visión es esa que se quema pero no se consume. Y dice que cuando se acerca, oye la voz del Señor que le dice, Moisés, Moisés, quítate el calzado porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Dice que cuando Moisés oye eso, dice, estoy muerto. Este es Dios. Y eso es lo que siente el hombre cuando se acerca a Dios y manifiesta su presencia, hermanos. Miedo. Cuando un pecador descubre que Dios se le ha acercado, siente temor porque sabe que el Dios Santo le puede pedir cuentas y darle lo que se merece. Una de las manifestaciones de un avivamiento auténtico es cuando la gente experimenta un renovado temor de Dios. Un temor auténtico porque se aperciben de que la presencia de Dios se está manifestando en medio de ellos. No solo temieron, número 2, versículo 16, también glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y también decían, Dios ha visitado su pueblo. Glorificaron a Dios, dice aquí, de 2 maneras. Número 1, reconocieron a Jesús como un siervo de Dios. Todavía no reconocen que Jesús es el Mesías, ¿verdad que no? Pero dicen, un gran profeta. Todavía no ha llegado aquí suficiente revelación a ellos. Debieron haber dicho que Jesús no era un gran profeta, sino que Jesús era el profeta. Porque los judíos, según Deuteronomio 18, esperaban al Mesías y sabían que él iba a ser el profeta. Cuando sucede el milagro de la multiplicación de los panes y la alimentación de los 5,000, el pasaje de Juan dice que entonces iban a decir, después de ese milagro, la gente va a decir, ¿no será este el profeta que había de venir? Porque miren las cosas que hace. Pero al menos este es un principio, ¿no? Dicen, cuando alguien glorifica a Dios, reconoce que Jesús es especial.
Segundo, no solo eso, no solo reconocen a Jesús como su siervo, sino que a quién le dan el crédito por el milagro, hermanos. ¿Observaron? Dice el texto, un gran profeta surgido entre nosotros, también decían, Dios ha visitado a su pueblo. ¿A quién le dieron el mérito por el milagro? A Dios. Y es que así deben nacer los creyentes, hermanos. Toda cosa buena, toda buena dádiva que desciende de lo alto, viene de nuestro Padre. Pero ¿qué hace la gente? Se lo acredita a otros. Se lo acredita a otros. A Santo Toribio, a la Virgen de Lourdes, al Malverde, a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. O a un vivo, al Santo Varón. Miren, que les quede claro, ni un solo milagro auténtico ha existido sobre la faz de la tierra que no venga de Dios. Es el único que tiene poder para hacer milagros. La gente que discierne, que tiene un poquito de discernimiento, se da cuenta y se lo acredita a quien debe acreditárselo, a Dios. Dios lo puede hacer de manera directa o usando algún medio, pero nunca el crédito es para el medio. ¿Qué dijo la gente? Dios ha visitado a su pueblo. Dios está con nosotros. Dios está otra vez. Es un tecnicismo judío. Cuando Dios visita a su pueblo, Dios está aquí. ¿A quién da usted el crédito por las cosas buenas que Dios permite en su vida? Ya sabe a quién se lo debe de dar. Ahora nosotros sí sabemos, Jesús es Dios. ¿Saben eso ustedes? Y tercero, no solo ellos temieron, glorificaron a Dios, sino que también dice, divulgaron la fama de Jesús. Y ese dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Queda claro que fue la compasión la que movió a Jesús a obrar este milagro, pero también queda claro que Dios quería que por medio de esos milagros la gente tuviera fe en Jesucristo como su único Salvador. De hecho, cuando Jesús resucita a Lázaro, para terminar, cuando Jesús resucita a Lázaro, hermanos, ante la resurrección de Lázaro, no, y es que esa resurrección estuvo de película, hermanos, porque ya apestaba el muerto. Ya apestaba el muerto. Decían, no, hombre, ya tiene 4 días muerto. No. Y cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Ay, chiquito. Dice que cuando los judíos veían a Lázaro resucitado, Juan 11:45, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Decían, no, es que este tiene que ser el Mesías. ¿Quién hace esto? Juan 12:9-11. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro y a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermanos, ¿qué hace falta para que usted acepte a Jesús como Señor y Salvador? Vean, hasta el día de hoy, ese milagro del hijo de la viuda de Naín se registró. ¿Para qué creen? Para que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es. No ha habido otro que haga estas cosas. No ha habido otro y no lo va a haber, porque Él es el Mesías esperado y nadie más. Así que conclusión, historia de compasión, de misericordia por los que sufren, a través de la cual Dios revela a Jesucristo y su grandeza. Y terminamos con 2 retos. El primero, Dios quiere extender la misericordia a otros a través de nosotros. Y sobre todo, este es el reto final, queridos hermanos y hermanas. Y esto va para los NPC de Dios, los invisibles. Le importas al Señor. Le importas al Señor. Tú, que crees que no eres nadie, le importas al Señor. Cuando te sientas mal, que sufres, ora a Él. Clama a Él. Si es la voluntad de Él, te aliviará. Y si no, te recompensará a su tiempo por perseverar en la fe. Pero Él tiene un corazón compasivo y oídos abiertos
a tus oraciones. Oremos. Padre, gracias por esta historia hermosa de compasión y de esperanza para los que sufren. Mejor 1000 veces ser un invisible para los hombres, pero visible para ti. Gracias por ser así con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.